patria querida, escrita con nostalgia. Bienvenido a tu revista Tu Bicentenario, edición especial. Ahora nos encontramos en la sección de entrevista y tenemos, Liz. Tenemos como nuestro invitado especial al señor Raúl Piche, quien es graduado en Ciencias Jurídicas y durante 30 años se ha desenvuelto en el área de la docencia, específicamente en estudios sociales. Bienvenido, licenciado, es un gusto tenerlo por acá, muchísimas gracias por estar con nosotros. Las gracias son para ustedes, es primera vez que tengo esta experiencia y me siento muy feliz porque voy a expresar lo que he aprendido durante 30 años. Así es, y es por esto mismo que creemos que toda la experiencia del licenciado Piche es de gran valor para que lo demos a conocer, para que todos tengamos una idea de cómo ha sido todo ese recorrido de los 200 años desde aquel primer grito de independencia. Y es así como vamos a iniciar con nuestro primer punto. Licenciado Piche, ¿cuánto cree que ha cambiado El Salvador desde aquella histórica fecha? Aquel 11 de noviembre de 1811, cuando el presbítero José Matías Delgado repica las campanas de la iglesia La Merced, hasta ahora, diríamos que no podemos negar los cambios. Sociológicamente hablando, no podemos decir que no ha cambiado San Salvador. Claro. O El Salvador. Si usted se fija, San Salvador tiene pilares fundamentales de esa época. La Plaza Libertad, alrededor están los portales, la iglesia del Rosario, cerca está también la alcaldía. Son vestigios que nos dejaron los españoles. Imágenes muy icónicas, ¿no? Muy importantes en la historia, inclusive moderna, de nuestro país. Nos generan un poco de cultura el hecho de tener esos valores, como usted dice, como el Parque Libertad, el Parque Morazán y todos esos lugares son muy importantes para los salvadoreños. Son vestigios que nuestras generaciones deben conocer. El maestro de estudios sociales, especialmente en historia, debe hablar de ellos, decirle al alumno, a estas generaciones, que esos son vestigios del pasado. Así es. Y por lo tanto hoy se les está haciendo cierta remembranza, reconocimiento. El alumno, la alumna debe saber que esos elementos que están en el centro de San Salvador representan esa historia. Cada uno representa una parte de esa historia tan importante que todos como salvadoreños necesitamos y debemos conocer. Pero a veces nos encontramos con esa problemática de que a las nuevas generaciones no se les habla tanto sobre la representación de cada una de estas imágenes. Y cuéntenos un poco sobre lo que fue esa historia, lo que representó esa fecha, ese primer grito de independencia. Recordemos un poco de ese contexto histórico. Podemos verlo desde dos puntos de vista, desde la forma tradicional en cómo se nos ha enseñado a nosotros ya los viejos de 50 años, pero también nosotros debemos de darle un aspecto crítico a ese elemento fundamental de nuestra historia. Si hablamos de cambios y hablamos de ese momento histórico, diríamos que hay pilares fundamentales, los cuales no han cambiado y que son ahora los elementos por los cuales nosotros, esta generación y las anteriores, pues recuerdan ese elemento importante. Sin embargo, si nosotros hablamos de ese 11 de noviembre de 1811, pues nos retroalimentan para poder seguir pisando hacia adelante, ver hacia atrás y no quedarse ahí, sino mejorar. Y creo que San Salvador o El Salvador, desde esos momentos antiguos, sí hemos mejorado. Bueno, pues ahora hablando un poco en el área cultural, licenciado Piche, ¿en qué ha mejorado, qué avances ha tenido El Salvador en el área cultural en aquellos años en la actualidad? Dentro de ese aspecto, creo que El Salvador, San Salvador, América Latina, que fue colonizada por los españoles, y Brasil por Portugal, diríamos que a través de la transculturización
hemos ido perdiendo esos elementos importantes. El torito pinto, nuestras comidas, que han sido sustituidas por las hamburguesas y otros elementos que prácticamente nosotros los viejos, y no solo los viejos, también ustedes los jóvenes, deben inculcarles a sus futuros hijos, y nosotros a nuestros hijos, rescatar esos valores, rescatarlos para que no se pierdan. No podemos seguir escuchando música horrible si hay música muy bonita de nuestros nativos. Sí, es muy importante lo que usted dice. En serio, hay que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Así es, y el licenciado ha tocado un punto muy importante que él mencionaba, la transculturización, en donde es muy común ver cómo la juventud se adapta a tendencias de culturas ajenas a la propia, en donde viene lo que es Estados Unidos, México, y se va careciendo cada vez más de esos rasgos propios de la cultura salvadoreña, y hasta se puede caer en de que no, a mí me da pena identificarme como salvadoreño. ¿Qué nos podría decir al respecto? Los frijoles fritos, las tortillas tostaditas, las empanadas, los buñuelos, son comidas muy importantes en nuestra alimentación. Los huevos fritos, los huevos duros. Sin embargo, hemos cambiado esas costumbres y las estamos cambiando, y pienso que cada día que pase, si nosotros no hacemos hincapié en rescatar esos valores, nos iremos perdiendo. Ustedes ven obesos. ¿Por qué creen que hay obesos? Sencillamente porque están comiendo comida chatarra. Pollo campero, pollo Kentucky, todo eso, ¿no? Habiendo en nuestra casa, nuestras abuelas cocinan maravillosamente, nuestras madres, nuestros padres, y nosotros mismos, no es ajeno el cafecito. Sí. Vamos desperdiciando esa clase de platillos típicos que nos preparan nuestras abuelitas, y no, yo prefiero comer una hamburguesa, prefiero comer una pizza, mientras pues, bien podríamos disfrutar de un buen plato de sopa de gallina india, un buen atolito, empanadas, cosas que son nuestras en realidad. Y que en sí llevan más nutrientes pues que la comida rápida. Pero ahora, señor licenciado Piche, ¿qué podemos hablar con respecto a la música, a la pintura o cualquier otro atributo artístico que ha dejado aquellos años con la actualidad? ¿Qué podemos observar? Correcto, dentro de la pintura hay corrientes, otras corrientes que han sustituido nuestra propia pintura. La pintura rupestre. En los últimos años se están encontrando vestigios de los nativos en el río Tomayate, en la zona de Apopa, que es muy importante para todos nosotros ubicarnos. Nuestros pintores primeros, que fueron los nativos, pues usaron diferentes técnicas. Pero no es ajeno que nuestros pintores retomen elementos antiguos y que los vuelvan hoy a redimensionar. Claro, usted mencionaba, se podrían mencionar en lo de la pintura rupestre, la utilización de tintas artesanales, y es donde ahora podemos ver lo que es el tinte con añil, ¿no? Entonces, ahí, para usted, ¿hay un rescate de esa herencia de nuestros antepasados? Recuerde usted que en la Guerra de Secesión, ahí por 1776, nosotros producíamos añil, y nuestros primeros pintores utilizaron añil, y con ese añil también se pintaron las telas. Pero recuerden ustedes que en esa fecha hay una guerra en Estados Unidos donde los estados del norte se enfrentan a los del sur, y nosotros como productores de añil pues perdemos ese mercado. Alemania produce el tinte artificial, Inglaterra también, y nosotros perdemos esos mercados. Y el añil, después de ser la base económica de nuestro país, va perdiendo valor. Bueno, aquí en la zona de Comalapa hay una señora que está produciendo añil, pero no con el fin de hacerlo grande, sino para que nosotros vayamos a ver
cuáles eran las técnicas usadas por nuestros nativos para producir añil. Cuentan los textos que alguien que producía añil o alguien que lo hacía no era tan fácil. Es como estar en las salineras actualmente allá en Usulután. El campesino, el nativo, con los pies apretaba el añil hasta extraer la tinta. Sí, era bastante complejo la elaboración del añil. Pues bueno, estamos ahora con el licenciado Piche. Iremos a un corte y volveremos de nuevo con esta plática muy interesante.